Buenas, me llamo Alex, vamos a hablar sobre la teoría del consumidor. Esta teoría afirma que el consumidor se guía por una serie de gustos, preferencias y objetivos que buscan satisfacer esas necesidades y esos gustos. Por ello, el consumidor debe combinar los gustos y los objetivos que desea satisfacer con el coste del bien. A continuación voy a hablar sobre la utilidad cardinal y la utilidad ordinal. Para definir el comportamiento de los consumidores y cómo eligen entre las diferentes posibilidades de consumo, lo llamaremos utilidad, que se entiende por la satisfacción que obtiene un individuo por el consumo de un producto o de un bien. Por lo tanto, los consumidores demandan un bien en función a la utilidad de este, lo cual puede ser diferente según el tipo de consumidor y los gustos. Para diferenciarlo, lo vamos a dividiendo en la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es la que se obtiene por el conjunto de unidades que se consumen de un bien, mientras que la utilidad marginal es la variación que experimenta la utilidad como consecuencia de consumir una unidad adicional. También está la ley de la utilidad marginal decreciente, que indica que a partir del consumo de un determinado número de unidades de un bien, la incorporación de unidades adicionales produce que el individuo se sature del mismo bien. Un ejemplo de utilidad total y utilidad marginal sería cuando nos levantamos por la mañana con hambre y vamos a la cocina y hay una fuente de fruta. Entonces cogemos la primera manzana y nos comemos la segunda. Ahí estaríamos satisfaciendo nuestras necesidades, por lo que sería la utilidad total del bien. En cambio, si superáramos eso y llegáramos a comernos la quinta y sexta manzana, no estaríamos satisfaciendo las necesidades de la misma manera, por lo que se convertiría en utilidad marginal decreciente. Ahora vamos a hablar de las curvas de indiferencia. Vamos a establecer unos supuestos para diferenciar las preferencias del consumidor. En el supuesto 1, enfrentamos al individuo a dos combinaciones diferentes y él puede decidir si quiere una o la otra, o en cambio puede decidir si es diferente entre ambos. En el supuesto 2, las preferencias del individuo son consistentes. El individuo no se contradice ni cambia de opinión. En el supuesto 3, el individuo siempre prefiere la cantidad de un bien cuando es superior a cuando es cantidades menores. Hola, me llamo Ivonne y voy a hablar de la recta balance. La recta balance o restricción presupuestaria son las posibilidades de consumo a las que tiene acceso el consumidor. La expresión de la recta balance será M, que es la renta, igual a X por PX más Y por PY, que es la demanda, y la demanda de los bienes y la demanda de precios. La gráfica que mostraremos a continuación de esta explicación será la recta de balance, que corta al eje de abscisa bien X en MPX, que es la máxima cantidad de X, y corta al eje de ordenadas bien Y en MPY, máxima cantidad de Y, que puede comprar si gasta toda su renta en él. La pendiente de la recta de balance es la relación de precios de bienes, cambiando de signo. Puesto que la renta y los precios de los bienes son variables exógenas, cada vez que cambie la recta de balance se verá afectado. Variaciones de la renta, como ceteris paribus, producen paralelos en la recta de balance, que quiere decir que los precios no varían. Si la renta se eleva, por ejemplo, de M a M, la recta de balance se desplaza hacia arriba. Las variaciones de los precios afectan a la pendiente de la recta de balance. Al variar el precio de un bien se produce un giro de la recta, tomando como centro el punto de corte con el eje del bien, que no ha cambiado de precio. Ahora vamos a hablar del equilibrio del consumidor.
Vamos a suponer que el individuo tiene una familia de curvas de indiferencia que están definidas por la función de utilidad u igual a f que multiplica a x y a y. Si nos fijamos solo en los gustos, el individuo preferiría, de entre las combinaciones de consumo señaladas, la C, pues es la que está en la curva de indiferencia más elevada, por lo tanto la que le da más satisfacción, pero su renta no se lo permite. La combinación C está por encima de la recta de balance. El consumidor tiene dinero para consumir las cantidades de X e Y, que señalan las combinaciones A, B y D. De entre ellas elegirá la A, pues es la que está en la curva de indiferencia más alta. Ahora vamos a hablar de los efectos sobre el equilibrio. Cada vez que se produzca una variación en la renta del consumidor o en los precios de los bienes del equilibrio, el equilibrio se verá afectado. Si varía la recta de balance se traslada paralelamente hacia arriba o hacia abajo según aumente o disminuya. La unión de los sucesivos equilibrios del consumidor al cambiar la renta recibe el nombre de función renta de consumo. El consumidor de una función de utilidad U tiene una renta M que compra los bienes X e Y y los precios PX y PY están en equilibrio de punto A. Si la renta aumenta a M, la recta de balance se desplaza hacia arriba y el equilibrio pasaría a B. Se vuelve a crecer a M2, se repite el mismo proceso y el equilibrio se situaría en C. La función que une los puntos A, B y C es la función renta-consumo. La pendiente de la función y su forma depende de cómo son los bienes X e Y con respecto a la renta. Bueno, soy José y voy a hablar sobre el efecto de sustitución y el efecto de renta. Para empezar, el efecto de sustitución. La reducción del precio de X hace que este bien se abarate con respecto al Y, por lo que es lo mismo que Y se encarezca respecto a X, por lo que se rompe la situación inicial de equilibrio del consumidor y cambian los precios relativos de los bienes. Tras la reducción de PX, la última unidad monetaria gastada en X satisface al individuo más que la última gastada en Y, por lo que trasladará unidades monetarias de Y a X, reduciendo así el consumo de Y y aumentando el de X, hasta que vuelva a recuperarse la condición de equilibrio inicial. Ahora voy a hablar sobre el efecto renta. El efecto renta es lo que varía la demanda del bien como consecuencia de la variación de la renta del individuo. Al bajar el precio de X, aumenta la renta real, por lo que el sujeto puede adquirir más cantidad de todos los bienes, en particular del bien X, que es del que baja el precio. Y por último, como bien explica esta gráfica, el efecto de sustitución lleva al individuo del punto A al C. En ese paso, y como consecuencia del abaratamiento del bien X respecto al Y, el individuo sustituye Y por X. Como consecuencia del efecto de sustitución, el consumo de X aumenta en esa cantidad. A continuación voy a hablar sobre la deducción de la función de la demanda del consumidor. Los sucesivos puntos de equilibrio del consumidor al variar el precio de cada uno de los bienes permiten deducir la función de demanda que tiene el consumidor para dicho. Supongamos un consumidor con una función de utilidad U y una renta M, que compra los bienes X e Y a precios PX y PY. Por eso el equilibrio inicial estaría en A para precios de X y A y en X y en IA para precios de Y. Entonces, si baja el precio de X a un P' menor que el PX inicial, el nuevo equilibrio se establecerá en el punto B, consumiendo las cantidades de XB e YB. Si este precio vuelve a bajar a un precio 2' inferior al PX' que teníamos antes, el equilibrio pasará al punto C, consumiendo las cantidades XC e YC. Ahora pasaremos a hablar sobre la teoría alternativa del comportamiento del consumidor. Para empezar, el punto A, teoría de la preferencia relativa, desarrollada por el economista Paul Samuelson.
Esta teoría trata de explicar cómo los individuos eligen la mejor opción de consumo posible. Lo particular que tiene esta teoría es que se fija en lo que el consumidor manifiesta a través de su comportamiento real. Así, de esta forma, un consumidor tiene acceso a múltiples opciones de compra que están determinadas por su recta de balance, pero al elegir una concreta opción está revelando que prefiere a esa a todas las demás, a través de su comportamiento real. En este segundo punto vamos a hablar sobre la psicografía y teoría del consumidor. La psicografía estudia un grupo de variables que mide el estilo de vida de los consumidores a través de la identificación y la comprensión de sus motivaciones y actitudes. Así pues, la psicografía da un carácter más humano al consumidor, ya que las empresas con frecuencia cometen el error de ver a sus clientes como individuos que compran sus productos. La psicografía exige una investigación cualitativa profunda que deberá tener en cuenta diferentes aspectos. A continuación, y para concluir con esta exposición, vamos a hablar sobre este tercer y último punto, el de la economía de la conducta. Con frecuencia damos por supuesto que las personas, al tomar las decisiones económicas, actúan racionalmente. La economía de la conducta trata de adentrarse en este campo. Habitualmente, la toma de decisiones es muy compleja y se ve afectada por la manera de ser de cada individuo. Así pues, ya depende del carácter, ya sea impulsivo, emotivo, dubitativo, etc.